el siglo XVIII, los científicos miraban el cielo y se preguntaban cómo podían utilizar la potencia de un rayo. Lo lograron. Solo 100 años más tarde, los metrólogos discutían en qué unidades debían medirse las magnitudes eléctricas. Hacia fines del siglo XIX, el sistema métrico decimal original y la convención del metro habían ordenado las mediciones de longitud y masa usando las unidades metro y kilogramo respectivamente. Rápidamente se incorporó el tiempo usando como unidad el segundo, pero aún no había acuerdo sobre las unidades para medir las magnitudes eléctricas. En 1862, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia formó una comisión para estudiar las unidades eléctricas. Aparecieron diferentes alternativas, como el sistema CGS y otras basadas en las constantes de proporcionalidad usadas en las ecuaciones que rigen al electromagnetismo. En 1881 se realizó el primer Congreso Internacional de Electricidad en París. Para ese entonces había 12 unidades diferentes de tensión eléctrica, 10 de corriente y 15 de resistencia. En el Congreso de 1893 en Chicago se establecieron las 3 unidades eléctricas principales. Para la tensión, el volt; para la resistencia eléctrica, el ohm; y para la corriente eléctrica, el ampere. Pero todavía existía confusión en estas unidades. Fue al físico e ingeniero italiano Giovanni Giorgi a quien se le ocurrió que a las magnitudes de la longitud, el peso y el tiempo, establecidas en la convención del metro, se les agregara la de la corriente eléctrica. La idea de Giorgi se adoptó en 1946. Así se determinaron 4 unidades de base: el metro, el kilogramo, el segundo y la recién llegada, el ampere. Más tarde se agregarían la candela, el kelvin y el mol. La unidad de corriente eléctrica es el ampere, y le debe su nombre al gran científico Jean-Marie Ampère. El ampere es la intensidad de una corriente eléctrica constante que, mantenida entre 2 conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y separados entre sí por una distancia de 1 metro en el vacío, produciría entre esos 2 conductores una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. ¿Qué son los volts? El volt es la unidad para medir la diferencia de potencial entre 2 puntos de un circuito eléctrico. Si la corriente eléctrica fuera como un circuito hidráulico, el agua que circula representaría a los electrones que se mueven, y la bomba propulsora, o el tanque de agua, sería el equivalente a la fuente de tensión, que ejerce presión sobre los electrones. Si la bomba se apaga, el agua deja de fluir. Lo mismo sucede si se le quita la pila a este reloj. Deja de funcionar. En cambio, si se coloca la pila, se produce una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones se mueven y el aparato funciona. Pero si volvemos al circuito de agua, ¿qué sucedería si en alguna porción del recorrido la tubería se estrechara? ¿O si la manguera se estrangulara? Esto suele pasar en los jardines cuando regamos, ¿no? El agua del jardinero tenía dificultades para atravesar la manguera estrangulada, que se resistía al paso del agua. Es un buen ejemplo para entender el concepto de la resistencia en un circuito eléctrico. Pero a diferencia del agua, en un circuito eléctrico se genera una caída de potencial en la resistencia y determina la cantidad de corriente eléctrica que circula por el circuito. Para calcular la resistencia, hay que dividir el valor de la tensión aplicada en el conductor por la corriente eléctrica que se genera. El resultado se mide en ohm. En la noche del 5 de febrero de 1980, el físico alemán Klaus von Klitzing descubrió el fenómeno por el cual 5 años después obtendría su premio Nobel. Es el efecto Hall cuántico, la referencia más moderna para la unidad de resistencia eléctrica, el ohm. El rayo, el de una tormenta, tiene una intensidad de 30.000 amperes. Una pava eléctrica, solo 10 amperes.
y la lamparita tiene una corriente de 0,25 amperes. La realidad hoy se sostiene en cables, circuitos y tomacorrientes. Y medir la electricidad también es una forma de cuidarla. Hay tarea para los metrólogos.